Castro Reyes, Presente. Cedielo Valle, Presente. Contreras Mancera, Presente. González Correa, Presente. Granado Romero, Presente, profe. Guerrero Navarro, Presente, profe. Guerrero Oliveros, Presente. Hernández Gómez, Presente, profe. Huerta Zambrano, Presente, profe. Jiménez Valencia, Presente, profe. López Barrera, Profe. listo. Méndez Escalante, Méndez Escalante, no está Méndez. Fotello, Presente. Rodríguez Cubillos, Presente. listo. Rodríguez Montañez, Presente, profe. Rodríguez Quiroga, Presente, profe. Luis Naranjo, Presente. De Pardo. Presente. Listo. Bien. Permítanme un segundo. Bien. La clase anterior, de hecho, yo diría que las últimas clases, nosotros hemos discutido acerca de problemas de aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces ustedes me recuerdan dónde íbamos o qué habíamos alcanzado a hacer. Nosotros habíamos hecho el de los peces, ¿cierto? O habíamos discutido el de los peces, habíamos discutido el del viajero. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. El del viajero Sí, profe. también lo habíamos discutido. ¿Y el de las acciones también lo discutimos? Sí, señor. Listo. ¿Y lo resolvimos y todo? No. Listo. Miremoslo a ver. Ten cuidado. Bien. Bueno. No habíamos hecho la solución, digamos que explícitamente, pero de alguna forma yo les había dado las indicaciones de lo que iba a pasar, si no estoy mal. Y entonces ustedes tenían que solucionar el sistema, que fue este que planteamos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Este fue el sistema que planteamos. ¿O no lo habíamos planteado? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Señor. Lo habíamos planteado y al resolverlo, al aplicar Gauss-Jordan, no sé si ustedes lo hicieron al fin, le resultaba que tenía infinitas soluciones, que tenía que la tercera columna no tenía pivote y que por lo tanto el sistema tendría infinitas soluciones. Y entonces en ese caso, si uno quiere resolver el sistema de manera precisa, lo que uno hace es despejar en cada ecuación la que tiene pivote en términos de la que no tiene pivote.
Entonces miremos esta solución con cuidado para ver qué tan cierto es. ¿Alguien hizo el proceso de Gauss-Jordan? Sí, señor. Sí, profe. Pues vamos a comprobarlo. Me quedé como complicado hacer las líneas verticales, es decir, hago la matriz, pero no le hago como los bordecitos. Creo que eso no los vaya a confundir. Es decir, ustedes en su cabeza tienen la línea imaginaria. Entonces por acá hacen todo el proceso de operaciones elementales que ustedes consideren más conveniente y al final llegan a un sistema escalonado reducido. ¿Alguien me puede decir qué sistema escalonado reducido dio? Discúlpame, me faltó menos, ya lo vi. Ya lo vi. Listo. Era eso lo que me ibas a decir, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, ya lo vi. Listo, pues. Entonces, este proceso de operaciones elementales no me voy a poner a discutirlo en detalle a estas alturas de la vida. Yo asumo que ustedes ya manejan eso. Esto es Gauss-Jordan. Entonces, esto es como unas operaciones elementales. Y al final llegaron a un sistema escalonado reducido. ¿Alguien me puede leer el sistema escalonado reducido al que llegaron al final? Por fila, por favor. 1, Sí, 0, sí. 5 onceavos, 5 onceavos. Listo. Sí. y 4.300 onceavos. Listo. Los demás vayan mirando a ver si se les dio lo mismo o no. Sí, profe, esa fila me dio igual. La Listo. siguiente ¿Y la es siguiente? 0, Sí, 1, sí. menos 7 onceavos, Listo. Listo. y menos 300 onceavos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, recuerden que acá, a la hora de solucionar el sistema, lo que uno hace es despejar en cada ecuación la variable que tiene pivote en términos de las demás, de las que no tienen pivote. Entonces, en este caso va a quedar menos 5 sobre 11 m más 4.300 sobre 11. Espero que no se me van a enredar por esta presentación. Y aquí me da, al despejar, 7 onceavos de M, McDonald's, que es la que no tiene pivote, menos 300 sobre 11. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces, esto implica precisamente lo que les había dicho aquí anteriormente. El valor de las acciones de Delta, o mejor dicho, la cantidad de acciones de Delta y la cantidad de acciones de Hilton depende de las acciones de McDonald's. Es decir, que si aquí me dicen que hay 200 acciones de McDonald's, ¿cuántas acciones de Delta y cuántas acciones de Hilton deberían haber? Rápidamente. 300 de Delta y 100 de Hilton. 300 de Delta, entonces, si M es igual a 200, es lo que precisamente plantean como una hipótesis adicional acá, entonces, de Delta son 300 y de Hilton son 100, ¿me dices? Sí, señor. Entonces, tengan en cuenta cuál es la estructura de las infinitas soluciones. Con la información que me da, yo tengo infinitas posibilidades que dependen de las acciones de McDonald's. Apenas yo determine esas acciones, determino las otras que había. Naturalmente aquí, como pasó en el caso del lago,
hay ciertas restricciones sobre las cantidades, especialmente tratando de que den números enteros. Es decir, como las acciones tienen que ser números enteros y tienen que ser positivas, entonces yo sé que M puede tomar cualquier valor siempre y cuando al dar el resultado de delta y el resultado de Hilton también me dé un entero y me dé positivo. Recuerden que toda esa interpretación posterior va más allá del álgebra lineal, porque el álgebra lineal simplemente me dice son infinitas soluciones. Pero nosotros tenemos que entrar a analizar naturalmente cuáles de esas infinitas soluciones tienen sentido dentro de la naturaleza de nuestro problema. ¿Sí queda explicado entonces detalladamente este ejercicio? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. Yo quisiera entrar a continuación a discutir cierto problema o cierto tipo de problema que es muy importante en diversos campos o diversas disciplinas del conocimiento que requiere el uso de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces creo que ya dejé de compartir mi pantalla. Permítanme, voy a compartir ahora esto. Y vamos a entender o tratar de entender y estudiar este nuevo tipo de aplicación que tienen los sistemas de ecuaciones lineales, que es lo correspondiente a lo que se conoce como problemas de redes. Y cuando uno habla de ese concepto redes, que es un concepto muy genérico, por decirlo de alguna forma, dentro de ese concepto hay una gran cantidad de variantes. Hay redes de flujo, hay redes eléctricas, hay otro tipo de redes, pero digamos que todas las aplicaciones siguen un principio bastante similar. Y entonces voy a entrar a ilustrar esta idea de las redes de flujo. Cuando yo hablo de redes de flujo, a lo que hago referencia es, por decirlo de alguna manera, a un sistema donde hay unos arcos, que son estas flechas que aparecen acá, y donde hay unos nodos que corresponden a este circulito que estoy señalando acá. No sé si todos están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Y la idea es que sobre estos arcos está fluyendo cierto objeto. Ese objeto puede ser que esté fluyendo agua, por poner un ejemplo. Puede ser que esté fluyendo electricidad, por poner otro ejemplo. Puede ser que estén fluyendo, que es de los ejemplos más aplicados, vehículos, como lo muestra aquí o como lo dice acá. Y en ese sentido, en ese último caso de los vehículos, estos arcos representan carreteras sobre las cuales está fluyendo el tráfico y estos nodos representan intersecciones entre las correspondientes carreteras. Y entonces lo que uno ve es que los vehículos fluyen, o el agua o la electricidad, fluye a través de los arcos, llega a un nodo y en ese nodo, muy posiblemente, se bifurque o se trifurque el flujo que venía antes de entrar al nodo. Es decir, piensen en una carretera que se parte en dos, entonces por acá vienen fluyendo unos vehículos y en el nodo algunos vehículos cogerán por esta carretera
y otros vehículos cogerán por esta otra carretera. Digamos que ese es el ejemplo más sencillo de un sistema de redes de flujo de tráfico en particular. En ese sentido, para entender el funcionamiento de esta red, hay una premisa o una suposición básica, que es la que se está resaltando aquí. Y es que el flujo que entra a un nodo tiene que ser exactamente igual al flujo que sale de ese mismo nodo. Es decir, por acá entra un flujo de vehículos, por ejemplo, y en este nodo se bifurca, pero lo que entre al nodo tiene que salir por alguna de las dos carreteras. Es decir, en pocas palabras, este nodo no es un punto al que llegan los vehículos y se quedan ahí. En este nodo no se puede quedar nada. Lo que entre al nodo tiene que salir del correspondiente nodo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. En ese sentido, si llamamos X al flujo que va por esta carretera, Y al flujo que va por esta carretera y Z al flujo que va por esta carretera, el flujo de tráfico a través de este nodo se puede representar por medio de esta ecuación. Como yo estoy diciendo que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, entonces esto que entra, que es el flujo X, tiene que ser igual a lo que sale a través del flujo Y más lo que sale a través del flujo Z. Y en ese sentido, en este nodo hay una ecuación lineal que está representando el tráfico a través de ese nodo del flujo, de ese nodo de la red. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? ¿Alguien necesita alguna aclaración sobre el planteamiento? No, señor. No, señor, profe. Bien. Naturalmente, este sistema que estoy presentando acá es muy simplificado. Muy simplificado porque en una red, naturalmente no hay solo un nodo, ni hay solo estas tres carreteras. Si ustedes piensan en un sistema de tráfico, por ejemplo el de la ciudad, uno ve que hay muchísimas carreteras, muchísimas calles y muchísimos nodos. Y en ese sentido, nosotros tenemos redes más complejas que la red inicial que se estaba planteando. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Y entonces quiero que miren cuidadosamente este dibujo que estoy presentando. En este dibujo hay unas carreteras con cierta dirección que es señalada por la flecha. Hay unos nodos y el flujo en cada una de las carreteras, en algunos casos es conocida, es decir, acá fijo tienen que entrar 400 vehículos, aquí vienen 400 vehículos, aquí vienen 300, pero en otros casos ese flujo es desconocido. Entonces, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, pues yo no lo conozco. Y la idea del ejercicio o la idea del problema es determinar cuál debe ser el flujo por acá, el flujo por acá, el flujo por acá y por acá, de tal forma que todas las condiciones de la red queden completamente satisfechas.
Ese es el propósito. Eso es lo que uno llama resolver o solucionar una red de flujo. Solucionar una red de flujo es simplemente encontrar el tráfico que debería pasar por las calles que no se conoce ese tráfico. Es decir, por acá yo ya sé que tienen que fluir 400 vehículos. Por acá yo sé que tienen que salir 600 vehículos. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es un ejercicio similar al que hicimos para este nodo sobre cada uno de los nodos que componen la correspondiente red. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces traten de tomarle una foto o de escribir o de dibujar completamente esa red, porque voy a pasar a escribir en otro archivo. Entonces voy a interrumpir, o más bien voy a hacer lo siguiente, a ver si puedo hacerlo. Voy a interrumpir momentáneamente. Esperen, voy a compartir toda mi pantalla. Y entonces vamos a considerar, ay, Dios mío, lo siguiente. Quiero que miren cuidadosamente el sistema. Perdón, voy a ver si puedo hacer esto que ayer lo pude hacer. Y me quedó como chévere. Sí. Eso que está viendo al fondo no es nada, no tiene nada que ver con esta asignatura. ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi archivo? Aquí está. Entonces, pego el Word. Eso era lo que yo quería ver. Listo. ¿Sí pueden ver todos lo que estoy mostrando? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí tengo la red. Y entonces lo que voy a hacer es mirar nodo por nodo cómo es el funcionamiento del flujo de tráfico, teniendo en cuenta esta premisa que les había mencionado acá. Esperen a ver si puedo estrechar un poquitico más. Y es que la cantidad de flujo que llega a un nodo es la misma cantidad de flujo que sale del nodo. Y entonces miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Quiero que miremos el nodo 1. En el nodo 1, yo sé, voy a poner esta ecuación por acá un segundo. En el nodo 1, yo sé que el flujo que entra, y yo quiero que seamos muy claros con respecto a lo que significa que el flujo entre o el flujo salga de un nodo, porque esa idea es fundamental para resolver este tipo de problemas. Este es el nodo, el flujo que entra es el flujo que corresponde a las flechas que van hacia el nodo. Es decir, si ustedes están parados acá, imagínense parados en este nodo, el flujo que entra es el flujo que viene hacia ustedes y el flujo que sale es el flujo que sale de ustedes. Entonces, el flujo que entra es el flujo de las flechas que van hacia el nodo, el flujo que sale es el flujo de las flechas que sale del nodo. Y entonces, en ese caso, yo puedo decir que al nodo 1 entra el flujo de acá, que son 400, y entra este flujo de acá, que es la variable desconocida y. Y entonces, en ese caso, yo tengo que 400 más y es el flujo que entra, y eso tiene que ser igual al flujo que sale del nodo. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es el flujo que sale de este nodo 1? X. X es el único flujo que está saliendo de acá. Entonces, 400 más Y tiene que ser igual a X. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro de dónde saqué esta expresión de acá?
Sí, señor. Sí, profe. Ahora, ustedes deben ver que esto de acá es una ecuación lineal. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las ecuaciones lineales, teniendo las variables del lado izquierdo y teniendo los números del lado derecho. Pero eso se puede arreglar. Y precisamente lo que muestro acá es el arreglo de esa expresión. Esto de acá es la ecuación lineal planteada para este primer nodo. Aquí lo único que hice fue coger el 400 que estaba al lado izquierdo y lo pasé al lado derecho. Y aquí cogí el X que estaba al lado derecho y lo pasé al lado izquierdo. Y entonces me queda esta ecuación lineal. Esta de acá fue para interpretar el problema. No la vamos a necesitar más porque acá está la ecuación lineal que representa este primer nodo de acá. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Dime, ¿preguntas? Si tienen preguntas, por favor, háganlas. No, no, señor. Yo aquí ya había puesto las ecuaciones para los otros tres nodos. Entonces, yo lo que quiero que hagan, 4 minuticos, es que entren a mirar nodo por nodo y me digan si estas ecuaciones que les puse acá realmente corresponden a las ecuaciones que salen del análisis del nodo. Entonces, quiero que lo miren cuidadosamente. Por ejemplo, miren el nodo 2 y me digan si esta ecuación de acá realmente me quedó bien hecha. Lo mismo para el nodo 3 y lo mismo para el nodo 4. 3 minuticos para que lo miren. Y si no es claro de dónde saqué las ecuaciones del lado izquierdo, por favor me dicen y yo hago la correspondiente aclaración.
Excúsenme, hubo un problema con la conexión. Estoy tratando de arreglarlo. Entonces se me habrá desconectado. Me tomará unos segundos, un minutico, mientras se restablece la conexión. Estoy hablando a través de mi celular, pero a través de mi celular no les puedo dar la clase. Entonces les pido por favor un minutico de paciencia. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo, entonces esperemos un segundito mientras logro aclarar este problema con la red. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. Ahora sí. No sé si habían alcanzado a ver de verdad cuidadosamente las ecuaciones y les estaba preguntando en el momento en que se desconectó la red si tienen algún problema con alguna de las ecuaciones que se han planteado. No, profe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que se ha planteado del lado izquierdo es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuántas variables tiene ese sistema? Cinco, profe. 5 variables. T, las voy a nombrar en orden alfabético. A ver si no se me ha olvidado el alfabeto. T, X, W, Y y Z. Y en ese orden yo recomiendo que las organicen en orden alfabético para que sea más fácil la interpretación de los resultados. En ese sentido, yo ya tengo acá mi sistema de ecuaciones lineales y entonces lo que yo tengo que hacer es entrarlo a resolver. Entonces, quiero que por favor hagan el ejercicio de solucionar este sistema y quiero que me digan al final qué pueden interpretar de esa solución con respecto al contexto del problema que se había presentado. Entonces, 10 minuticos diría yo que son suficientes, tal vez es mucho tiempo, pero es que también tienen que entrar a interpretar el Profe, contexto. tengo una pregunta, qué pena Dime. interrumpirlo. Es con respecto al nodo 3. Listo, miremoslo. Déjame, le O sea, pongo la pues, ecuación al lado. vale. Pues yo Bueno, solo interpreté miremos esto. que, digamos, todo, o sea, todo lo, digamos, todo es negativo. Todo negativo. O sea, te O sea, da... Listo. Déjame sí, pongo la ecuación porque bien. todo está saliendo, ¿no? A excepción del 300. Sí. Sí. Entonces, la ecuación que tú propones, ¿cuál es? En el lado izquierdo todo es negativo y en el lado derecho todo, pues, también.
Sí, no sé. ¿Qué Pues opinan yo lo ustedes puse con así. respecto a lo que dice el compañero? Sí, así. ¿Qué opinan los demás con respecto a lo que dice el compañero? Que es lo mismo. Que es lo mismo, es la misma ecuación, porque es esta misma ecuación, pero multiplicada por -1. Eso quiere decir que si lo planteas así o lo planteas así, al finalizar, la solución del sistema va a ser exactamente igual. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro eso para ti? Sí, o sea, no hay problema. No hay problema. Si lo trabajas con esta, en vez de trabajarla con esta, porque esas son cosas del despeje, ¿no? A veces queda todo con un signo a un lado y todo con el signo al otro signo al otro, un signo al otro, y a veces queda los signos cambiados al lado izquierdo y también cambiados al lado derecho. Y es exactamente el mismo sistema. Porque no olviden que cuando yo multiplico una ecuación por un escalar, la ecuación no se altera, porque precisamente eso es una operación elemental. El punto está en que en algún momento, diría yo, a ti te va a tocar coger esta y multiplicarla por -1 y te va a terminar dando esta de acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Pero por lo demás, con cualquiera de las dos, esta o esta de acá da exactamente lo mismo. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Sí. Pues. Entonces, solucionen el sistema. Solucionen el sistema. Y díganme qué pasa con ese tráfico que se está planteando. 10 minuticos. Voy a poner aquí una O. Cualquiera de las dos funciona. Cualquiera de las dos funciona. Voy a poner esto acá.
¿Cómo van con la resolución de ese sistema? Bien, profe. Voy a empezar a escribir cosas ahí para que ustedes vayan revisando. Como aquí yo podía coger cualquiera de las dos ecuaciones, yo voy a coger la que había planteado originalmente. Se van a dar cuenta que en el fondo es lo mismo. Entonces voy a coger esta de acá. Y el orden que voy a escoger es el orden alfabético para la representación matricial. Entonces, voy a borrar esta de acá. Y entonces arranco. TXWYZ. TX, XYW, XYWZ. 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 Entonces 0. En X es menos 1. En Y es 1. XYW. 0. 0. Menos 400. X es 0. XYW es... No, primero la T. Primero la T. Ay, se me olvida la T. T es 0. X es 1. Y no está. XY 0. Voy a poner aquí arriba ese orden a ver. Para que no se me pierda. T. Minúsculo. T, X. E. W. Z. Entonces W Profe, es... una pregunta. Dime. ¿No iría primero, o sea, T, W, X, Y, Z? Recuérdame el alfabeto. Señor. Recuérdame el alfabeto, a ver. Ah, es que no, lo pregunté en serio. Eh, A, B, C, D, E, F, Q, G, pues H, por I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. Sí, primero va W. En teoría eso no debería ser importante, pero es que yo prefiero que mantengamos todos el mismo estándar en la organización de las letras y un estándar que sea fácil de referenciar. Porque o si no, empiezan los enredos, profe, es que yo aquí escogí T, pero después se me volvió una W. Entonces yo prefiero que mantengamos un solo estándar a la hora de organizar estas variables. El sistema, si hubiera sido más amable con nosotros, debió habernos dicho X1, X2, X3, X4 y X5, y esos ya no tendría ningún problema, pero los sistemas no tienden a ser amables en las aplicaciones. Entonces, hay dos opciones. O todo lo convertimos en X1, X2, X3, X4, X5, lo cual después nos puede enredar, o dejamos las letras como están y establecemos una organización. Y una organización estándar. RSTW, WXYZ. WXYZ. Discúlpenme por mi ignorancia con respecto al alfabeto. Dirán que soy un analfabeta. Pero, tranquilo, profe, a todos nos pasa eso. sí, yo creo que sí. Entonces, pero pues tienen que ser cuidadosos, porque si no es que tiran el sistema. Entonces, pero, entonces aquí primero iría W. Entonces aquí iría menos W, X, en un sistema. W. A veces lo que es realmente harto de este sistema es esa combinación de letras, porque por lo demás, resolverlo siempre es fácil. 1, 1, 0, 1, 600. El otro es 1, por fin aparece este. W no tiene. X no tiene. Y es 1, Z es 1 y este es 300. Y 1, 1, 0, 0, 0.
Bien. ¿Sí? El 400 va negativo. 400 va negativo. Muchas gracias. Listo. Miren, yo voy a ser honesto, como para que, si uno escoge otro orden en las variables, pues no hay problema. Termina siendo el mismo sistema, es decir, si en vez de primero T, W, X, Y, Z, uno pone primero la X, luego la Y, luego la Z y luego la T y la W, da el mismo resultado. Al final lo que importa es solucionarlo. En esto yo quiero ser muy claro, porque empiezan a aparecer, no, profe, pero es que yo escogí primero la X y desde que lo hayan hecho bien, les tiene que dar exactamente la misma solución al final, que es la que les voy a presentar a continuación. ¿Yo qué haría? Yo primero intercambio filas para conseguir el pivote. Entonces yo lo primero que hago es coger esta, a ver si logro hacerlo sin tirarme. Cojo esta y la intercambio con la primera. Entonces la segunda queda igual. En la tercera pasa la primera. Es mucho mejor hacerlo en el tablero, pero es que como a veces ustedes presentan problema para ver los números, yo estoy prefiriendo tratar de trabajarlo aquí. Pero como no tengo una tablet con tablero, como de pronto alguno de sus profesores sí tenga, entonces me toca apañarme con lo que hay. Espero que no les incomode. Esto fue F1 con F3. Podrían haber también intercambiado F1 con F4 y hubiera funcionado bien, pero decidimos hacer esto. Voy a ver si lo escribo aquí arribita. F1. Tengo flechas acá. Ah, aquí tengo flechas en las ecuaciones. F1. Flechas para las dos. Esta aquí está, F1, F3. Ese fue el primero. Y empiezo a pivotear. Y entonces lo que yo voy a hacer, y lo voy a escribir aquí también arriba, esperando que no se me vaya a dañar nada, es ¿qué operación? Yo recomiendo menos 1 por F1, voy a escribirlo así para evitar el 1, menos F1 más F4. Y que eso vaya, ya que encontré las fechas, en F4. Entonces, todo esto, este se copia igual, espero que no me vaya a alterar ninguna. Sí, lo dejo igualitico, qué bien. Este se queda igual. Aquí sí se dañó. Pero se lo arreglo fácil. Eso. Este acá. Este lo dejo igual. Ah, más bien lo pego y después lo desplazo. Sí, qué boba. Y este es el que va a cambiar. Entonces este vamos a escribirlo con cuidado. Espero que necesito que esto queden bien cuadradas las columnas o si no se me enreda todo. Ay, ¿qué odio de esto? Oiga, ¿no me falta algo aquí abajo? Me falta un 0. Me falta un 0. ¿No los he perdido hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, menos 1. Pero en la última, la tercera columna de la última parte es 0, 0, menos 1, 1, 0. Ahí donde la barré. ¿Dónde O la sea, ahí embarré? donde tienes el cursor para escribir, Sí. tú pusiste 0, 0, menos 1, 1, 0 y menos 400. Ah, me faltaba Y el 0 de acá. Ya lo vi. Ya lo vi. sí, exacto. Ya. Gracias. Por favor, corríjanme eso que puede ser un poquito enredado. Esto es de cuidado, más que otra cosa. Ay, doliendo, sí, tan feo.
Ver las columnas bien. Era esa la corrección, ¿cierto? Sí, señor. Sea lo que sea. Más bien ahorita inserto una tablita. Creo que aquí se puede, más bien lo inserto con una tablita mejor, en el siguiente paso. Menos 1 por 1 da menos 1, más 1 da 0. 0 por menos 1 da 0, más 1 da 1. 0, 0, la gran ventaja de esto es que esto está lleno de ceros y eso simplifica mucho las cuentas. Menos 1 por 1 da menos 1, más 0 da menos 1. Menos 1 por 1 da menos 1, más 0 da menos 1. Y menos 1 por 300 da menos 300, más 100 da menos 200. ¿Me quedó bien hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, Listo. Ya me mamé de esto. Voy a insertar una tabla. Espero que funcione bien. De cuánto por cuánto. De... Ay, lo que es que me va a quedar grande. 6 filas por 4 columnas. A ver si la logro estrechar. Y después la voy copiando más bien. 6 columnas por 4 filas. Profe, y en Excel no quedaría más cómodo. Ah, pues sabes que sí. Sabes que sí, pero mira, ya cuadré la tabla y no quiero perderla, pero tienes toda la razón. Creo que haría mucho mejor. Si no hubiera podido cuadrar la tabla, te hubiera hecho caso de una. Pero ya que estamos acá con la tabla bien puesta, entonces, ¿qué operación vendría a continuación? A continuación, la operación que yo haría sería multiplicar toda la fila 2 por menos 1. Entonces, menos 1, insertar ecuación, menos 1 por F2. Y cuando hago eso, me queda 1, 0, 0, 1, 1, 300. Perdón, me sobraron 2 filas, que idiota, me eran 2 columnas. Es idiota. Una columnas, listo. Esta queda 0, 1, menos 1. ¿En serio? No le cabe un negativo. 0, 1, menos 1. Te iba a tocar Excel, honestamente. Ay, bueno. Listo. 600. 0, 0, menos 1. Aunque si les soy honesto, no sé si yo me hubiera demorado menos escribiéndolo en el tablero. Porque en el tablero no puedo copiar y pegar, por ejemplo. Que es una gran ventaja de esto. Y esta quedaría igual. 0, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 200. Yo creo que ya copiando esta, ya de aquí en adelante funcionó bien. Listo. ¿Cuál sería la operación que recomendarían a continuación? Profe, ¿no quedaría menos 600? Tienes toda la razón. ¿Cuál sería la operación que recomendarían a continuación? multiplicar por menos 1 la fila 2 y sumársela a la fila 4. En la fila 4. Entonces, todas las 3 primeras filas quedan igual. Esa es la gran ventaja de hacerlo acá, ¿saben?
que al copiar y pegar la tabla, yo no necesito volver a escribir lo que ya tenía, sino simplemente modificar. Menos 1 por 2 menos 1, más 1 da 0. Menos 1 por F2 da 1, más 0 da 1. Menos 1 por 0 da menos 1, y menos 1 da menos 2. Menos 1 por menos 1 da 1. Y menos 1 por menos 1 da 1. Más menos 1 da 0. La embarré. Porque aquí, no. Aquí es menos 1. Pues, sí, es acá. Menos 1 por menos 1 da 1, más menos 1 da 0. Pues me corrige, ¿no? Y menos 1 por menos 600 da 600, menos 200 da 400. ¿No? ¿Sí o no? ¿Voy bien? Sí, profe. Listo. Bien. ¿Qué proponen para la fila, para el siguiente paso? Multiplicar la fila 3 por menos 1. La fila por 3 por menos 1, esa es una muy buena idea. Y, ay, ¿qué pasó ahí? Una de más. Política. A escribirlo así más bien, para no tener problemas. F3, y entonces este queda 1, este queda menos 1, y este queda 400. Sumarle la fila 3 a la fila 2, es decir, 1 por fila 3 más fila 2. Fila 3 más fila 2. Entonces esto me queda, esto 0, este se convierte en 0, este se convierte en menos 1. Menos 1. Este sigue siendo menos 1. Y este queda 400 más menos 600, queda menos 200. Y luego menos 3 más F4. Eso es, bueno, aquí está. Menos F3 más F4, que aquí me queda, ¡ay, qué bien! Menos 1 más 1 da 0. Menos 1 por menos 1 da 1, más menos 1 da 0. Menos 400 más 400 da 0. ¡Qué maravilla! Ya acabamos, ya acabamos. Así me quedó. Así Sí, profe, a mí me quedó igual. Listo. ¿Qué conclusiones pueden sacar de esto? Ahí ya quedó escalonado, reducido. ¿Cuántos sistemas tiene? ¿Cuántas soluciones tiene? Infinitas. Infinito, sí. Infinitas soluciones. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a despejar la del pivote en cada ecuación en términos de las demás. Me dicen si voy muy rápido con eso. ¿Listo? Y voy a hacerlo así, sin símbolos ni nada, solo con números. Igual a menos x4 menos xy. ¿Sí ven el problema?
TWXYZ, TWXYZ. X, Y, Z. La parte de la interpretación del problema es la parte interesante de la solución del problema. Entonces, T me queda menos Y en Z más 300. Porque despejo el Y y el Z. W queda Y más Z menos 200. Y esta otra, que el pivote es X, me queda menos, perdón, Y más 400. ¿Sí quedó claro, sí queda claro de dónde sale esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Despejar la variable con pivote de cada uno. Entonces, dense cuenta de lo siguiente. Dense cuenta de lo siguiente. ¿Qué me está diciendo? Ahora voy a esto. Ay, espérate, déjame compartir. Ahora sí me tengo que compartir toda mi pantalla. Toda tu pantalla. Tin, tin. Oigan, una pregunta. ¿Ustedes saben si vamos a volver ahorita en octubre o no? ¿Qué les han dicho a ustedes? Que a mí sí me hace como falta volver. Mandaron un cuestionario, Profe, profe, mandaron un cuestionario. pero no han Ok. dicho nada oficial. Ok. Ok. Bueno, ok. Pues esperar a ver qué dicen. Pues por un lado me parece mejor presencial, me evita estos inconvenientes tecnológicos, pero pues por otro lado pues me parece más seguro que nos quedemos en las casas, pero es mi opinión, solo mi opinión. Quiero que miren cuidadosamente. Son infinitas soluciones. ¿De quién dependen esas infinitas soluciones? Dependen de lo que yo meta en Y y de lo que yo meta en Z. Es decir, yo por Y puedo meter lo que quiera, yo por Z puedo meter lo que quiera, pero una vez yo fije a Y y fije a Z, tengo el valor de T, el valor de W y el valor de X. Es decir, yo puedo dar infinitas opciones para este tráfico, infinitas opciones. Pero lo que meta acá y lo que meta acá determina lo que voy a meter en X, lo que voy a meter en W y lo que voy a meter en T. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí es clara esa idea? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, supongamos que por Y meto 100 carros y por Z meto 200 carros. Son infinitas soluciones, pero entonces una opción es que yo meta 100 por y por Z, este meta suena muy feo, Z igual a 200. Supongamos que, bueno, tal vez se por. ¿Cuánto daría T? ¿Cuánto daría W? ¿Y cuánto daría X? 0, T vale 0, W vale 100 y X vale 500. W vale 100 y X vale 500. Entonces, volviendo a la red, si yo meto 100 por acá, 100 por acá y 200 por acá, por aquí no puedo meter a nadie, es decir, esta vía quedaría cerrada prácticamente, por W tendría que mandar 100 y por X tendría que mandar 500. ¿Sí me hago entender hasta ahí?
¿Sí me siguen hasta ahí? Porque son preguntas que le salen a uno después. ¿Y qué pasa si son infinitas soluciones? ¿Qué pasa si entonces yo meto 200 por acá y 500 por acá? Entonces, ¿cómo queda el tráfico? Ustedes tienen que pensar en todas las implicaciones posteriores que tiene ese problema. Yo quiero que piensen en esta, que me parece interesante. ¿Qué pasa si yo meto en este? E igual a 100 y Z igual a 100. ¿Qué pasa si esto? Vean los valores. No, perdón, que lo cambio. Y aquí 400. A ver cómo nos queda. T quedaría negativa. Bueno, ¿cuánto? Menos Menos 200. 200. Menos 200. ¿Cuánto quedaría W? 300. 300. ¿Cuánto quedaría X? 500. 500. Alguien diría, pero es que no puede haber un número negativo teniendo en cuenta el contexto del problema. Pero con las redes pasa algo muy interesante. Y es que cuando sale un resultado negativo, lo que hace es decir, como por acá tienen que ir menos 200, entonces es como si fueran 200, pero en la otra dirección. Es decir, esto es tan chévere que también a partir de las soluciones recomienda cambios de sentido. Es decir, menos 200 significa meter 200, pero hacia el lado, hacia la dirección contraria. Entonces, en ese sentido, aquí siempre va a haber solución, claro, siempre y cuando los resultados sean enteros. Profe, una pregunta. ¿Se volvió a caer de la llamada o fue solo yo? Como que sí. No sé Sí, si- se le cayó el internet, creo. Qué pena nuevamente con ustedes. Aquí la red está presentando unos problemas como feos. Pero bueno, ahí tratamos de seguir en la medida de lo que se pueda. ¿Sí era claro hasta lo que habíamos visto? ¿Sí era clara la idea de lo que habíamos visto? Sí, sí, señor. Yo tenía una pregunta, profe. Listo, entonces, ¿necesitas que vuelva a proyectar para preguntarla o podemos hacerlo? Porque es que estoy hablando a través No. del celular. No, sí, profe. Listo. Tranquilo. Yo Dime. la duda que tengo es, digamos, en ese caso que usted dice que da negativo y cambia el sentido. Sí. Sí, o sea, estrictamente toca con esos valores, ¿tendríamos nosotros que volver a diseñar la red? Sí, sea, exactamente. O sea, sí quiero que lo pienses.
Quiero que lo pienses en el contexto aplicado. Es decir, aquí hay dos respuestas posibles. Una respuesta es decir, como me dio negativo, entonces esa red no tiene solución porque tal y como está dibujada la red, yo no puedo meterle menos 200 vehículos. ¿Sí me hago entender? Esa es una respuesta y es una respuesta válida. Pero si tú lo piensas en términos de solucionar un problema de tráfico, entonces ese menos 200 lo que hace es dar una recomendación para ese caso particular. Y entonces lo que te dice es, bueno, tal y como está dibujada la red no nos funciona, pero si yo cambiara el sentido de esta vía, yo podría meter 200 por ahí. ¿Sí me hago entender? O sea, no lo pienses en términos de si hay que graficar o no hay que graficar o hay que cambiar el dibujo. Piénsalo en términos de una solución de un problema práctico. Es decir, a ti te dicen, no, tenemos que meter estos vehículos por tales intersecciones y por tales carreteras. ¿Cómo hago para meterlos? Entonces, ese número negativo lo que hace es darme una recomendación para reconfigurar la red. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe, listo. Es importante también para nosotros. Es que aquí, y nos vamos a descanso 10 minuticos, y volvemos como para que yo dé como unas consideraciones finales. Qué pena haber alargado el descanso, pero ustedes vieron que las cuentas se me complicaron. Aquí, ustedes tienen que tratar de pensar un poquitico más allá del álgebra lineal y de las cuentas. El álgebra lineal aquí es una herramienta, pero cuando ustedes se enfrentan en su profesión a problemas concretos, ustedes tienen que empezar a mirarlo con una perspectiva más contextualizada. Y eso es precisamente lo que le estaba diciendo, creo que era Johan, que es, miren, si lo preguntamos en términos netamente matemáticos, pues tiene infinitas soluciones. Si lo preguntamos en términos netamente de cómo está configurada la red, pues sí, cuando sea negativo, pues no podemos meter carros en esa red. Pero cuando ustedes lo piensan en el contexto de, bueno, y si no puedo meter carros, entonces, ¿qué hago? Entonces, ustedes pueden interpretar soluciones posibles para reconfigurar el sistema original. Y ese precisamente es uno de los encantos que tiene este problema de redes, que me da indicaciones sobre cómo reconfigurar para poder resolver un problema real. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Bien. Entonces vamos a descansar 10 minutos. 10 minuticos. Y volvemos simplemente para va a ser una charla más teórica con respecto a ciertos tipos de soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, 10 minuticos y ya volvemos.
¿Me escuchan? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Quiero volver a lo siguiente. Quiero que miremos la ecuación de donde surgió todo este proceso. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? La ecuación de donde surgió todo este proceso. Y quiero que pensemos en lo siguiente, para que ustedes como que hagan un análisis interpretativo de la situación. Esta ecuación tiene, y lo voy a escribir acá, menos ecuaciones que variables, porque tiene 4 ecuaciones que variables. Es decir, tiene menos nodos que carreteras. ¿Siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo. Dense cuenta, voy a ponerlo, lo quería poner al lado, pero tocar ponerlo aquí abajo. Dense cuenta que como hay menos ecuaciones que variables, entonces hay menos pivotes de columnas. Porque yo sé que en cada ecuación máximo hay un pivote y yo sé que si hay menos ecuaciones que variables, pues hay menos pivotes que ecuaciones y por lo tanto hay menos pivotes que variables y por lo tanto hay menos pivotes que columnas. No sé si me siguen con la argumentación. No sé si me siguen con la argumentación. Sí, profe. Sí, señor. Es decir, cuando hay menos ecuaciones que variables, máximo, por ejemplo, si hay 4 ecuaciones, máximo hay 4 pivotes. Si hay 10 ecuaciones, máximo hay 10 pivotes. Entonces, si hay menos ecuaciones que variables, va a haber menos pivotes que variables y por lo tanto va a haber menos pivotes que columnas. Esto implica inmediatamente, si recuerdan a Gauss-Jordan, que este sistema no puede tener única solución. Porque para que tuviera única solución, debería haber tantos pivotes como columnas. Recuerden que en Gauss-Jordan el caso de única solución es que haya que haya un pivote por cada columna. Entonces, para que un sistema tenga única solución, tiene que cumplirse que haya igual número de pivotes que de columnas en el sistema escalonado reducido. Es decir, y esta es la parte interesante de estas redes, que siempre que haya menos nodos que carreteras, esto va a tener infinitas soluciones, o puede que no tenga solución, pero digamos que ese es el caso más extraño. Pero de alguna forma, eso es una constante en estos problemas de redes. Muy rara vez, un sistema o una red, ustedes se pueden imaginar una red que tenga la misma cantidad de nodos que de carreteras, y alguien podría decir, pues quitemos esta carretera y entonces me quedan 4 nodos y me quedan 4 carreteras, y es posible que en ese caso el sistema tuviera única solución. Es posible. Tocaría resolverlo y mirarle los pivotes. Pero en un sistema de redes más o menos complejo, en un sistema de redes realmente interesante, donde hay más carreteras que nodos, porque lo que sí es un hecho es que no puede haber menos carreteras que nodos, pero que haya más carreteras que nodos,
en ese tipo de problemas, siempre nosotros vamos a tener, en general, infinitas soluciones. Y eso es interesante porque precisamente abre camino a lo que estábamos discutiendo ahora, que cuando hay infinitas soluciones, hay opciones para reconfigurar el tráfico y cambiarle la dirección a las carreteras. Esto tiene las complicaciones que ustedes no se pueden imaginar. Porque pues uno resuelve su red, digamos que el caso más sencillo es el que yo les decía. Resuelvo mi red y si me dio negativo, digo que no tiene solución. Y ya, y me conformo con eso. Digamos que el gerente intransigente. No, tal y como está la carretera, ya resolví el sistema de ecuaciones lineales y si hacemos eso, no tiene solución. Ese es el gerente autoritario. Pero está el gerente propositivo que llega y dice, bueno, así no tiene solución, pero ¿por qué no más bien le cambiamos la vía, la dirección y entramos a... Y entonces en ese caso sí podríamos solucionar ese particular caso del sistema. Pero puede venir un gerente incluso muchísimo más propositivo que diga, bueno, y miremos también qué carreteras adicionales deberíamos construir para que el tráfico pudiera solucionarse en cualquier circunstancia. Y ese tipo de problema es de los realmente interesantes. Nosotros no vamos a atacar problemas así acá, porque ahí hay una gran cantidad de teoría adicional que entrar, que analizar, una cosa que se llama análisis de sensibilidad, que tanto afecta si pongo o quito o sumo o bajo una carretera o le meto un nodo. Pero es para que ustedes vean la dimensión de este problema, la dimensión tan interesante que puede tener si uno estudia a fondo estos problemas de redes. Por el momento yo me conformo con el gerente medianamente propositivo, que si ve un número negativo, dice, pues cambiemos de dirección. Pero me gusta también que ustedes se proyecten hacia el tipo de cosas que se puede hacer acá. Y hay toda una teoría para desarrollar problemas de redes. Pero bueno, esto era, como les decía, más teórico, más conversacional, pero también me gusta hacerlo, como para que ustedes tengan idea del alcance hasta donde se puede llegar. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno. Yo creo que quedamos hasta acá. Entonces, con esto cerraríamos la parte de aplicaciones. La próxima semana les pondría una tareita con respecto a esto, ya para el segundo corte. Y nos vemos entonces en la clase del miércoles. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, por su paciencia con los inconvenientes de red que se me están presentando. Espero que no se me sigan presentando. Pero, pues por el momento ahí nos bandeamos en la medida de lo posible. Nos vemos el miércoles. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Feliz fin de semana. Está muy bien.